Una princesa que voluntariamente convirtió su cuerpo en un desastre en descomposición, causando que incluso los obispos huyeran aterrados. ¿Qué haría que una real tomara una decisión tan aterradora? La respuesta te dejará sin palabras. La historia de Margarita de Hungría comienza con una revelación impactante que inmediatamente captura la atención: el insoportable olor que emanaba de su cuerpo. Una vez una princesa de sangre real, Margarita debería haber sido una de las mujeres más deseadas de toda Europa. Sin embargo, se hizo famosa no por su belleza, riqueza o nobleza, sino por su extrema negligencia personal y el fétido olor que la acompañaba. A medida que Margarita se distanció de las comodidades de la vida real, transformó intencionadamente su cuerpo en un testamento viviente de sacrificio religioso. Su negativa a bañarse, junto con su falta de cuidado por su apariencia, la condujo a una condición repulsiva detectable desde 50 pasos de distancia. Esta impactante e inquietante introducción prepara el escenario para una historia extraordinaria y oscura. Una princesa cuyo nombre debería haber estado asociado con belleza, elegancia y gracia, se convirtió en un símbolo de devoción extrema, que rozaba la locura. La apertura genera intriga al revelar los detalles impactantes sobre la apariencia y el comportamiento de Margarita, preparando a la audiencia para una historia que explora los límites del sacrificio religioso y las consecuencias perturbadoras de una devoción llevada al extremo. Margarita de Hungría, nacida en la línea real del rey Bela IV, era una mujer de pedigrí excepcional. Como hija de uno de los reyes más poderosos de Hungría, era una figura de riqueza, belleza e influencia. En un mundo donde la nobleza definía el valor de una persona, Margarita estaba destinada a ser una presa preciada en los mercados matrimoniales políticos y reales. Pero su vida tomaría un giro inesperado, uno que nadie podría haber previsto. En 1242, Hungría se vio enfrentada a una de las amenazas más devastadoras de su historia. La invasión mongola, liderada por Batu Khan, era una fuerza imparable, que devastaba Europa del Este y reducía ciudades enteras a cenizas. Hungría misma estaba al borde de la destrucción, su gente masacrada, sus tierras arrasadas. El rey Bela IV, cuyos ejércitos fueron derrotados y sus aliados dispersos, se encontraba en una posición de desesperación. Con su reino colgando de un hilo, hizo un solemne voto a Dios: si Hungría se salvaba de esta invasión mongola, dedicaría a su hija menor, Margarita, a una vida de devoción religiosa, un compromiso que cambiaría para siempre el destino de ella. Cuando, por un giro del destino, los mongoles inexplicablemente se retiraron en 1243, el rey Bela lo interpretó como una señal de intervención divina. Había prometido a Dios el futuro de su hija, y ahora era el momento de cumplir esa promesa. En 1244, Margarita, aún una joven llena de vida, fue enviada al convento dominico en la Isla Conejo, un movimiento que la puso en el camino hacia una transformación extraordinaria y profundamente inquietante. Este fue el comienzo de la devoción religiosa extrema de Margarita, una decisión que definiría su vida de maneras inimaginables. En 1244, a la tierna edad de 20 años, Margarita fue enviada al convento dominico en la Isla Conejo, dejando atrás su vida como princesa. Llegó como una joven hermosa, aún con la gracia y el refinamiento de la realeza. Su apariencia era impecable, como era costumbre para alguien de su noble linaje, limpia, cuidadosamente arreglada y adornada con lujosas prendas. Sin embargo, en el momento mismo en que pisó el convento, comenzó el proceso de transformación en alguien irreconocible respecto a su antiguo yo. Margarita rechazó casi de inmediato sus ropas reales, eligiendo en su lugar usar las ásperas e incómodas vestimentas del convento. Estas túnicas rugosas simbolizaban su rechazo a las comodidades del mundo, pero lo más importante era que marcaban el comienzo de su radical abandono del estilo de vida que había conocido. Con el paso de los días, abandonó los elementos de su vida anterior que estaban estrechamente ligados a la vanidad. Su cabello, que antes estaba cuidadosamente peinado, se convirtió en un enredo descuidado, y dejó de peinarlo deliberadamente. Los espejos, que antes formaban parte de su rutina diaria para mantener su apariencia, pasaron a ser vistos como instrumentos de tentación, herramientas de vanidad que debían ser descartadas. Estos primeros pasos en la transformación de Margarita no fueron accidentales. No solo estaba renunciando a los lujos de la realeza por incomodidad, lo hacía impulsada por un profundo deseo de demostrar la sinceridad de su devoción religiosa. Rechazó todo lo que la conectaba con su vida pasada, su belleza, su estatus y sus posesiones, creyendo que, para servir verdaderamente a Dios, debía abandonar completamente su identidad mundana. Lo que el mundo exterior veía como una negligencia imprudente de sí misma, para Margarita era una parte esencial de su camino hacia la pureza espiritual. En 1246, solo 2 años después de su llegada al convento, Margarita tomó una decisión extrema que marcaría su vida para siempre.
Eligió rechazar completamente el acto de bañarse, una decisión que sorprendió a todos los que la rodeaban. Margarita llegó a la creencia de que la limpieza corporal no solo era innecesaria, sino pecaminosa, una indulgencia en la vanidad que la distraía de su verdadero llamado espiritual. Para ella, la idea de mantener un cuerpo limpio y bien cuidado era una tentación que se interponía en su devoción pura a Dios. A medida que la mentalidad de Margarita evolucionaba, también lo hacían sus acciones. Lo que comenzó como un rechazo a las comodidades superficiales se transformó rápidamente en una cultivación activa y deliberada de la suciedad. En su mente, la limpieza era una forma de vanidad, y por lo tanto, cuanto más permitía que su cuerpo se descompusiera, más cerca estaría de la verdadera humildad y el favor divino. La esencia misma de su existencia se convirtió en un sacrificio viviente. Su negligencia física ya no era un acto de mero desorden, se convirtió en una expresión intensa y personal de devoción espiritual. El impacto de la decisión de Margarita es innegable. Para cualquiera que la observase, era una vista desconcertante, una joven mujer, antes princesa, ahora eligiendo vivir en la miseria, todo en nombre de la fe. La naturaleza impactante de su decisión solo se intensificó con el tiempo, a medida que ella comenzaba a ver su suciedad autoimpuesta como un camino directo hacia la santidad, una forma de sacrificio mucho más allá de los alcances de las comodidades mundanas. En los ojos de Margarita, cuanto más repulsiva se volvía, más sagrada era su devoción. Con el paso de los años, el rechazo de Margarita al cuidado personal escaló a extremos aterradores. Lo que comenzó como una simple decisión de dejar de bañarse rápidamente se convirtió en un abandono completo de todo autocuidado. Sus ropas, que antes eran prendas finas propias de una princesa, se empaparon con capas de suciedad corporal. Se negó a limpiarse de ninguna manera, permitiendo que la acumulación de suciedad, sudor, vómito y comida se adheriera a su cuerpo. Lo que antes era una joven limpia y vibrante se convirtió en una figura grotesca, sus ropas funcionando como una segunda piel, empapada con el hedor de la descomposición. Su estado físico se deterioró más allá del reconocimiento. El olor que emanaba de ella se describió como insoportable, una combinación de sudor, comida podrida y la esencia misma de la descomposición. Su cuerpo se convirtió en un testamento de su devoción extrema, cubierto de capas de mugre y suciedad que ella permitía intencionalmente que se desarrollara. La vista de ella, que alguna vez fue un símbolo de la realeza, ahora provocaba disgusto y repulsión en aquellos que se cruzaban con ella. Este cambio de una princesa bien arreglada a una figura grotesca e irreconocible reforzó la imagen de Margarita como alguien transformado física y mentalmente por su obsesión religiosa. Lo que una vez fue una mujer de belleza y gracia, ahora se había convertido en la encarnación viviente del sacrificio. En los ojos de Margarita, su transformación fue el acto definitivo de devoción. Pero para los que la rodeaban, su creciente condición solo profundizó el sentimiento de repulsión, un recordatorio contundente de los extremos a los que su fervor religioso la había llevado. La extrema negligencia de Margarita hacia su cuerpo pronto tuvo un impacto devastador en los que la rodeaban. El olor insoportable que emanaba de ella se hizo tan notorio que se describió como detectable desde 50 pasos de distancia, una intensidad tan extrema que no podía ser ignorada. Su apariencia real, una vez hermosa, había sido reemplazada por el olor rancio de la descomposición, una presencia casi tangible que llenaba cualquier habitación en la que entraba. El olor se convirtió en sinónimo de Margarita misma, una marca innegable y repulsiva de su devoción. Los testimonios de aquellos que la encontraron son estremecedores. Los visitantes al convento, que esperaban encontrar a una mujer santa, se vieron inmediatamente golpeados por el insoportable hedor. Algunos no pudieron contener su repulsión y vomitaron tan pronto como olieron el aire. Otros, incluidos las monjas, se desmayaron al estar cerca de ella. Incluso figuras eclesiásticas de alto rango, como los obispos, se vieron repugnados por el olor. Un obispo, al entrar al convento, se apartó horrorizado y huyó, cubriéndose la nariz con un pañuelo perfumado, incapaz de soportar la cercanía de lo que describió como el peor olor que había encontrado en toda su extensa carrera. El hermano Marcellus, el confesor del convento y uno de los pocos que documentó fielmente la vida de Margarita, registró la gravedad de su condición con gran detalle. En su relato, describió el olor como tan penetrante y omnipresente que definió toda la existencia religiosa de Margarita. Ya no era solo una figura de devoción, Margarita se había convertido en una encarnación viviente del sacrificio extremo, y su hedor nauseabundo se convirtió en una parte inseparable de su identidad, dejando una marca indeleble en todos los que la conocieron. Las convicciones religiosas de Margarita se volvieron más inquebrantables con cada año que pasaba. A pesar de las extremas condiciones a las que se sometía, se negó a escuchar cualquier súplica de cuidar su cuerpo, viendo tales sugerencias como tentaciones del diablo.
La limpieza, en su mente, era un símbolo de vanidad, un obstáculo que se interponía entre ella y la verdadera pureza espiritual. Para ella, lavarse o limpiarse sería ceder a las preocupaciones mundanas, un camino que la apartaría de la profunda conexión que buscaba con Dios. Su negativa no era producto de la negligencia, sino de una creencia deliberada y ferviente de que la decadencia corporal era el sacrificio definitivo, una forma de acercarse al sufrimiento de Cristo en la cruz. Las creencias extremas de Margarita la llevaron a abrazar su hedor y suciedad como ofrendas divinas. Veía la creciente repulsión que otros sentían hacia ella como prueba de que estaba siguiendo el camino de la rectitud. A sus ojos, cuanto más repulsiva se volvía, más profundamente se identificaba con el sufrimiento redentor de Cristo. Su estado de decadencia y descomposición no era algo de lo que avergonzarse, sino algo sagrado, un reflejo de su devoción. La postura de Margarita se convirtió en una declaración profunda de su compromiso con la pureza espiritual, incluso a costa de alienar a los que la rodeaban. Las monjas y otros en el convento, que inicialmente admiraron su compromiso, comenzaron a desesperarse. Le suplicaron que al menos se lavara por el bien de la misericordia y la decencia, con la esperanza de que reconsiderara por el bien de la comunidad. Sin embargo, Margarita permaneció firme, inquebrantable en su creencia de que cualquier acto de limpieza era un rechazo de su camino sagrado. Para ella, sus preocupaciones eran simplemente distracciones, intentos de apartarla de la pureza que buscaba. Su negativa a cambiar y su insistencia en permanecer en su suciedad solo profundizaron el conflicto entre ella y los demás, aislándola aún más de la comunidad a la que había pertenecido. A medida que el comportamiento extremo de Margarita continuaba sin cesar, las consecuencias de sus acciones comenzaron a extenderse, afectando no solo su vida personal, sino también a la comunidad más amplia del convento. El olor que la acompañaba se volvió tan abrumador que condujo al convento a un aislamiento gradual de la sociedad en general. Lo que antes había sido una institución religiosa reverenciada, ahora se encontraba siendo evitada, ya que importantes visitantes, nobles, patrocinadores e incluso clérigos, comenzaron a evitar el convento por completo. El olor insoportable hacía casi imposible que alguien permaneciera en los alrededores el tiempo suficiente para llevar a cabo negocios o asistir a servicios religiosos, y el convento pronto se vio privado del apoyo financiero que antes recibía. Las donaciones, que antes fluían libremente, disminuyeron a medida que los posibles benefactores se negaban a soportar el entorno creado por la devoción extrema de Margarita. La creciente tensión dentro del convento era palpable. Lo que antes se había visto como un acto admirable de fe, ahora estaba causando una angustia significativa entre las monjas y la comunidad religiosa en general. La negativa de Margarita a bañarse o incluso a reconocer las preocupaciones de sus compañeras monjas condujo a un colapso en la capacidad del convento para funcionar como una institución respetada. El olor, que alguna vez simbolizó su piedad, ahora servía como un poderoso símbolo de aislamiento, alejándola cada vez más de aquellos que antes la habían admirado. En 1251, el obispo de Veszprém visitó el convento para investigar los rumores sobre las prácticas extremas de Margarita. Al encontrarse con ella, el obispo se apartó horrorizado, reconociendo públicamente la intensidad del olor. Declaró que nunca había encontrado algo similar en toda su extensa carrera eclesiástica. Su reacción, tanto personal como oficial, sirvió para enfatizar el creciente escándalo que rodeaba a Margarita. La declaración del obispo dejó claro que la devoción de Margarita ya no se veía como un signo de santidad, sino como una aberración extrema que había colocado a ella, y por extensión al convento, en oposición directa a la comunidad religiosa más amplia. Las repercusiones de su comportamiento extremo no fueron solo un asunto personal, se convirtió en una crisis social y religiosa. A pesar de la creciente repulsión de muchos sectores, el estado extremo de Margarita encontró defensores entre ciertos teólogos dominicos. Estos partidarios argumentaron que su condición repulsiva era, de hecho, una prueba irrefutable de su santidad genuina. Para ellos, su suciedad y hedor no eran señales de enfermedad mental o negligencia física, sino manifestaciones divinas de pureza espiritual. Señalaron la antigua tradición de los santos que habían elegido vivir en extrema privación como evidencia de que el sacrificio de Margarita estaba en línea con las formas más altas de santidad. A sus ojos, su insoportable condición era un testamento de su compromiso con Dios, una señal de que ella realmente estaba bendita y apartada del mundo. A medida que su reputación continuaba extendiéndose, comenzó a formarse un fenómeno curioso. Los peregrinos, atraídos por la creencia de que la proximidad a Margarita les otorgaría beneficios espirituales, comenzaron a viajar largas distancias específicamente para experimentar su presencia. Creían que estar cerca de ella, a pesar, o quizás debido, al insoportable hedor, les traería indulgencias, bendiciones y favor divino. La misma suciedad que repugnaba a muchos se convirtió, para estos creyentes, en una marca sagrada de santidad. El olor,
creían, no era solo un subproducto de su devoción extrema, sino una parte integral de su santidad. La comercialización de la suciedad de Margarita también creció. Su condición, que antes era fuente de horror, se transformó en algo valioso, sagrado y comercializable. Pedazos de su ropa sucia fueron vendidos como reliquias, y su valor aumentó vertiginosamente a medida que más peregrinos buscaban una conexión tangible con su santidad. La misma suciedad que había acumulado se convirtió en un objeto de veneración religiosa, convirtiendo lo que una vez fue considerado completamente repulsivo en una mercancía con valor espiritual y financiero. La devoción extrema de Margarita, que inicialmente se veía como una aberración, había evolucionado hacia una forma de moneda sagrada, donde su decadencia física no solo era tolerada, sino activamente venerada por aquellos que creían en el poder de su sufrimiento. A medida que pasaron los años, el cuerpo de Margarita se convirtió en un símbolo innegable de extrema negligencia y sufrimiento corporal. Su negativa a cuidarse a sí misma había hecho su trabajo, y en 1271, ella era una sombra de su antiguo yo. A la edad de 46 años, Margarita falleció, oficialmente a causa de la fiebre, pero la verdadera causa de su muerte era clara para todos los que entendían el daño que su extrema negligencia personal le había causado. Los años de vivir en suciedad, permitiendo que su cuerpo se pudriera y se descompusiera sin atención alguna, finalmente llevaron a su fallecimiento. Su vida había estado marcada por una devoción tan absoluta que, al final, la había consumido física, mental y espiritualmente. La ironía de la muerte de Margarita fue profunda. Durante todos esos años viviendo en un estado de completa suciedad, su cuerpo, que alguna vez fue un símbolo de su devoción sacrificial, tuvo que ser lavado y purificado antes de ser enterrado. Esto marcó la primera vez en más de 25 años que el cuerpo de Margarita fue verdaderamente limpio, un contraste rotundo con la vida que había llevado. Fue una amarga ironía que, a pesar de su rechazo a todas las nociones mundanas de limpieza, la Iglesia se sintiera obligada a limpiar su cuerpo antes del entierro, como si se deshiciera del sacrificio que había hecho en vida. El último capítulo de la vida de Margarita amplifica la paradoja que definió su existencia. Su muerte, y la posterior purificación de su cuerpo, subraya fuertemente la contradicción en el corazón de su historia, una mujer que intentó encarnar la santidad a través de la suciedad y la descomposición, solo para ser recibida con un retorno póstumo a la misma limpieza que había rechazado. Esta trágica ironía deja un legado que es tanto desconcertante como inquietante, ya que nos deja reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la devoción de Margarita. ¿Era una santa, o simplemente una mujer perdida en una forma destructiva de autosacrificio? La extraña yuxtaposición de la santidad y lo que pudo haber sido una enfermedad mental se presenta de manera clara, obligándonos a reflexionar sobre la complejidad de su legado. A pesar de los impactantes extremos de sus acciones, el legado de Margarita de Hungría perduró. En 1943, casi 7 siglos después de su muerte, fue canonizada por la Iglesia Católica y oficialmente se convirtió en Santa Margarita de Hungría. Este reconocimiento, sin embargo, solo profundizó la complejidad de su historia. ¿Cómo podría alguien cuya vida estuvo definida por la suciedad, la negligencia personal y un olor insoportable ser elevada a la santidad? La canonización de Margarita nos invita a cuestionar la verdadera naturaleza de la devoción religiosa. ¿Fue su sacrificio extremo un signo de santidad extraordinaria, o fue un acto nacido de una mente profundamente perturbada, consumida por una obsesión poco saludable con la pureza? La perdurabilidad del legado de Margarita nos obliga a reflexionar sobre las líneas a menudo borrosas entre la santidad y la enfermedad mental. Mientras que algunos vieron sus acciones como la cúspide de la piedad, otros podrían verlas como una forma extrema de autodestrucción, impulsada por el fanatismo. Su historia nos desafía a reconsiderar la noción misma de santidad. La devoción religiosa siempre lleva a resultados admirables, o a veces conduce a un camino de obsesión y delirio. La paradoja de la vida y la canonización de Margarita sigue siendo inquietante, dejándonos con la pregunta, ¿puede una devoción tan extrema ser realmente llamada virtuosa, o fue una expresión trágica y equivocada de la fe?